un conocimiento, con un bagaje espiritual antes de Cristo. Y cuando hablaba de educación, Confucio decía, el hombre es por naturaleza buena. La educación lo lleva a la perfección para ser mejor, sabio y valeroso. Quiere decir que a pesar que su naturaleza es buena, necesita de un acompañante que es la educación para poder perfeccionarse. Luego viene Platón, y Platón nos habla de una educación pública obligatoria. Pero si vamos a mirar los diálogos de Platón, él hablaba de la importancia de poder educar en primera instancia a los gobernantes, que si un pueblo, los gobernantes de su pueblo estaban educados, ese pueblo saldría adelante, ¿sí? Y el ser que vino a partir la historia de la humanidad en dos, que no hay quien pueda ponerse a la par de él. Y Jesús, con su sencillez, con su amor, nos deja su gran máxima, la que está en la ley del amor, en el Evangelio, y donde nos enseña la gran máxima de él, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Una máxima con una profundidad que en este momento, después de miles de años, todavía no la hemos alcanzado a comprender, mucho menos a aplicar. Porque debemos entender que ese amor que Jesús expresa debe partir de nosotros. Con ese amor, una renovación personal, un cambio de tendencias a virtudes, para teniendo lo mejor en nuestro ser, los instrumentos, las herramientas necesarias, podemos salir y formar un hogar, tener unos próximos, una esposa, unos hijos y darle lo mejor a ellos para luego manifestárselo a nuestro prójimo. Es así como se está dando y plasmando en acción el amor a Dios. Después de Jesús, que no hay comparación, como dije, pasamos a San Agustín. Y San Agustín nos dice, la educación es la guía para conocer la verdad. Si quieres andar por los caminos verdaderos, edúcate, estudia, porque la verdad os hará libres, ¿no? Unido a Jesús. Rousseau. Y nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ese contacto social es lo que lo hace a él cometer errores. ¿Pero por qué lo hace cometer errores? Porque no tiene una fortaleza espiritual, un yo, un activismo con valores, con creencias, para poder conocer los verdaderos caminos y no dejar que nada ni nadie de lo que está a su alrededor lo afecte. Y Pestalozzi, el maestro del amor, nos dice, el amor es el eterno fundamento de la educación. Pestalozzi hablaba que una educación donde no existieran barreras ni estratos sociales, para todos igual, donde al niño se le trabajara por la intuición, por la observación, de extraer lo que él tiene en su interior. Quiere decir que cuando nace, ya Pestalozzi nos está hablando de un bagaje espiritual. Y en la era actual hay muchos filósofos, muchos pedagogos, hablando de diferentes metodologías, de diferentes principios pedagógicos, y hay muchísima teoría, ¿sí? Pero ¿cuál es la práctica real de la educación? Vamos a ir mirando en este contexto de esta conferencia. Entonces nosotros como padres, como queremos lo mejor para nuestros hijos, buscamos
los mejores colegios, como dije inicialmente, donde tengan las mejores metodologías, los maestros con especializaciones, con preparaciones, si es bilingüe mejor, y en esos colegios hay una escuela de padres. Entonces voy y me matriculo a la escuela de padres. Los que asisten, los que se preocupan por renovar esos contextos escolares del ser padre. Y entonces entran a esa escuela de padres y le dan directrices, enseñanzas de cómo poder trabajar en sus hogares para que haya armonía y para que haya paz. Pero viene el espiritismo y nos dice que la mejor escuela de padres es la que nos enseña que el hogar es la escuela de virtudes, que ninguna otra institución puede reemplazarla. Ninguna otra institución en la tierra puede reemplazar al hogar como escuela de virtudes. Entonces, entramos a hacer ese análisis interior y mirar, ninguna otra escuela lo va a sustituir como escuela de virtudes. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Y empiezan a darnos vuelta en nuestras cabezas la importancia del ejemplo. Si yo soy papá, si yo soy mamá, si tú eres padre o madre, empezamos a pensar, ¿cómo me relaciono con los demás? ¿Digo la verdad? ¿O me presto para mentiras y enseño a mis hijos la mentira? ¿Trato de ser honesto en mis comportamientos o enseño a mis hijos la deshonestidad? ¿Trato de ser humilde y amar a todos por igual o enseño a mis hijos que miren a ciertas personas, como comúnmente decimos, por arriba del hombro? Entonces empezamos a dar ese vuelco en nuestro interior. ¿Qué ejemplo estoy dando yo a mi familia? Y no solamente a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, ¿sí? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Qué caminos busco para ser mejor? ¿Cómo induzco a mi familia para esa transformación? Y empezamos ese trabajo, a buscar cómo somos los mejores padres para dar a ellos las mejores enseñanzas. Y recibo a esos hijos, los que fueron realmente clamados con amor, los que fueron realmente creados con ese amor, con ese deseo. Empezamos a buscar cómo damos lo mejor para educarlos a ellos. Pero qué triste aquellos niños que fueron accidentes biológicos y que muchos padres o madres no quieren nada con ellos. Algunos padres ni reconocerlos quieren. Otras madres buscan barrigas de alquiler para poder zafarse de esa responsabilidad. Y no nos damos cuenta de la deuda tan grande que estamos creando con Dios. Y los que queremos hacer lo mejor de nosotros, empezamos a buscar cómo desarrollar este proyecto de vida familiar para que realmente la educación sea la base de nuestra familia. Y nos damos cuenta que nuestros hijos llegaron, pero sin manual de instrucciones. ¿Qué días escuchaba a mi hijo Johnny, que va a ser papá, que le tocó aprender por internet cómo cambiar un pañal? En ese proceso de preparación que antes nosotros no lo tuvimos, él al menos lo está teniendo ahora, pero por internet, cómo se está preparando para cambiar un pañal, para bañar un bebé, porque no trae manual de instrucciones. Y buscamos, como Johnny, por internet, cursos, algunos gratuitos, los ofrecen, algunos muy buenos, otros que no dejan realmente nada para nuestro crecimiento y mucho menos para la labor
de ser padres o madres. Nosotros cuando empezamos esa etapa con Emiro, también buscamos cursos, pero en ese tiempo no había las herramientas que hoy hay. Entonces buscamos y leí libros, y leímos con Emiro este gran, pero gran libro, La felicidad de nuestros hijos, de Wayne Dyer. Él ahí da 5 normas principales para educar a los hijos. Un libro extraordinario. Después de que lo sacó a la luz pública, Wayne Dyer tiene sus hijos. Antes de sacar el libro, no era papá. Después era papá. Y después de ser padre, él llega a esta conclusión. Antes tenía 5 normas sobre cómo educar a mi hijo. Hoy tengo 5 hijos y no tengo ninguna norma. Entonces, vemos que podemos encontrar la teoría que sea, los mecanismos que sean, pero solo la vivencia directa es la que permite que en ese laboratorio de experiencias que se llama hogar, podamos nosotros empezar a darnos cuenta por ensayo y error muchas veces cómo podemos dar lo mejor de nosotros. Pero debemos partir de un deseo, del deseo de hacer las cosas bien. Y la providencia, Dios nos va ayudando a encontrar los caminos. En este caso, la doctrina espírita nos da muchos caminos para desarrollar esta tarea de la mejor manera. Porque nuestros hijos, como dijo Wayne Dyer, tengo 5 hijos y no tengo ninguna norma. Nuestros hijos no son copias, no son clones. No podemos decir que para educar a un hijo tenemos que tener esto y esto y esto y el procedimiento. El protocolo va a ser el siguiente, ¿sí? Porque cada ser es un ser individual, diferente. Podemos tener los hijos que sean, pero en personalidad, en carácter, en comportamiento, en virtudes, en tendencias, son seres diferentes. Y ahí es cuando vamos a enfrentarnos directamente con el trabajo de ser padres. Y en ese trabajo de ser padres es cuando nosotros hemos aceptado a Dios esa oferta que nos hizo. Esa oferta que nos hizo muchas veces desde antes de nosotros reencarnar. Y es la oferta de ser padre o madre. Es aceptar la oferta de Dios para adoptar a uno de sus hijos y orientarlos en los caminos del mundo para hacerlo mejor. Entonces, aceptamos esa oferta que a través de nosotros un espíritu pudiera reencarnar para que pudiera ser mejor, ¿sí? Y empezamos ese trabajo que no se da solamente desde la gestación, sino como les dije, desde antes de la gestación. Y viene el proceso de gestación. Qué bonito que el papá y la mamá estén unidos en ese proceso. Hemos escuchado hablar mucho de la estimulación temprana, pero el espiritismo ya nos habla de una manera más real. ¿Por qué es esa estimulación temprana? ¿Qué ocurre con ese bebé o esa bebé que está en ese vientre cuando yo le hablo? Cuando le digo, oye hija, soy tu padre, soy tu madre. Hija, te amo. Quiero estar contigo. Quiero que juntos trabajemos para hacerlo mejor, que crezcamos como familia. Todos esos diálogos que se dan en la etapa de gestación, esas caricias que ya se han visto, la respuesta de los bebés a través de sus movimientos, están ayudándola en ese proceso de educación. Ya estamos trabajando en ese proceso de educación con ese bebé que está ahí en el vientre.
y continúa el trabajo. Nace y ya sale de esas 4 paredes hermosas que se llaman vientre, donde las protegíamos día y noche, y sale a enfrentarse a un mundo, a enfrentarse a otras personas, a enfrentarse a otras creencias, a enfrentarse a otras situaciones que no vamos a poder nosotros estar 100% con ellos para defenderlos. Entonces viene nuestra tarea. ¿Cómo lo voy a formar para que ese niño o esa niña tenga las herramientas necesarias, el amor necesario y pueda vivir en una sociedad donde hay tantas circunstancias difíciles y no se deje llevar, sino que al contrario sea un ser que impacte la sociedad por su amor y por su buen ejemplo? Y ese ejemplo es el ejemplo del que hablábamos antes, que recibió del padre y de la madre, para que él pueda andar por el rumbo seguro. El espiritismo nos ofrece muchísimas enseñanzas al respecto. Nosotros con el espiritismo entendemos que ese bebé que aceptamos que renaciera a través nuestro como hijo o como hija, no era una casualidad. Ese bebé viene por experiencias pasadas y con él hemos vivido o con ella diferentes vidas para bien o para mal. Juana de Ángeles en el libro Constelación Familiar nos dice: la familia es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu en la extensa trayectoria recorrida por medio de las sucesivas reencarnaciones. ¿Sí? Ese es el largo proceso donde nos hemos unido en los diferentes roles, como papá, como mamá, como hermana, como tía, como abuela, pero venimos unidos con el objetivo de progresar. Y perdón, y en este momento, si estamos desempeñando el rol de padre o madre, es una gran responsabilidad para la cual debemos prepararnos. También nos dice Juana en este libro, que es extraordinario, nos dice que la familia es la escuela de bendiciones, donde se aprenden los deberes fundamentales para ser feliz. Deberes fundamentales. Y resulta que la sociedad se ha preparado a que le cumplan sus derechos, a las exigencias de que tengo derechos, pero no hemos enseñado de que tenemos deberes que cumplir. Entonces el niño exige que la mamá, que el papá, que le hagan las cosas, que le levanten los zapatos, que le ordenen la habitación, que le hagan las tareas, que le sirvan la comida, porque el niño no se le ha enseñado el camino de los deberes, de que como miembro fundamental de ese hogar debe unirse a ese núcleo para que entre todos crezca la familia, entre todos se ayuden, que el niño pueda realizar tareas en el hogar de acuerdo a su edad, que desde pequeño se le enseñen en la responsabilidad con sus cosas personales, porque no siempre va a tener alguien que lo haga. Y ese es un trabajo increíble que debemos realizar como padres. Y que ahorita vemos que la psicología y la pedagogía están lanzando campañas de que cómo creamos un niño seguro porque le enseñamos tareas en el hogar. La importancia de atribuirle a los niños tareas pequeñas. Y está saliendo esa temática a flote hasta ahora, que antes no se tenía en cuenta. Y también vemos cómo Kardec, con su sabiduría, le pregunta al grupo de espíritus de la verdad: ¿y cuál es la utilidad de la infancia? Si
Sabemos que en otros mundos más evolucionados no existe la etapa infantil. ¿Cuál es la utilidad? Y los espíritus responden con una sabiduría y con un amor, que todos los que están alrededor de ese ser, padres en primera instancia, educadores, maestros, puedan ayudarlo a transformar esas tendencias que trae de otras existencias, ese carácter, a formar su carácter, sus hábitos, para poder moldearlo, para que sea una persona mejor. Por tal razón, nosotros debemos observar y con lupa inmensa, sin sentimentalismos, sino con objetividad. ¿Cómo es el comportamiento de mi hijo? ¿Por qué respondió de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué me dijo esa mentira? Y por eso digo con objetividad, porque nosotros los padres tendemos a disculparlos por todo. Entonces, el daño que le estamos haciendo es grande. Con esa objetividad, mirar por qué se comporta, por qué habla así, si en nuestro hogar no le hemos enseñado. Y al identificar esos comportamientos negativos que lo pueden llevar a sucumbir si nosotros no lo ayudamos al moldear. Por eso es la etapa del moldear, ¿sí? Entonces tenemos que estar observando y ayudando a ese ser para que cambie esos comportamientos negativos a positivos. Y un libro extraordinario que casi las personas no utilizan, pocos leen, El Consolador que prometió Jesús, de Chico Xavier por el Espíritu de Manuel. Tiene gran literatura al respecto. En la pregunta 110 nos dice, pregunta Chico, ¿cuál es la mejor escuela preparatoria para las almas reencarnadas en la tierra? Preguntó Chico. Y Emmanuel, el Espíritu, le responde, la mejor escuela aún es el hogar, donde las criaturas reciben las bases para el sentimiento y el carácter. Qué respuesta tan extraordinaria, el hogar. Ninguna otra escuela la reemplaza al hogar como escuela de virtudes. Y más adelante nos dice, los establecimientos de enseñanza propiamente del mundo pueden instruir, mas la única institución que puede educar se llama familia. Es la única que puede educar. Y hay una gran diferencia entre instruir y educar, porque instruimos, damos un conocimiento. Educamos, formamos para la vida. ¿Sí? Por esa razón, la universidad podrá hacer ciudadano, pero solamente el hogar puede edificar al hombre. ¿Sí? Me parece una respuesta importantísima y de una gran profundidad. Solo el hogar puede educar al hombre. Entonces nos preguntamos, bueno, si solo el hogar puede educar al hombre, ¿cuándo empezamos esa educación? Y yo digo cuándo empezamos porque escucho a muchos papás que su niño de 2 años, de 3 años, está cometiendo un error y me responden, ay no, pero míralos, es tan pequeñito, él todavía no entiende. Hay que dejarlo que tenga más añitos, después de los 7, que tenga un nivel de conciencia mayor para que pueda comprender. Entonces, muchos padres cometen el error de perder años fundamentales de la vida de ese espíritu en ese proceso educativo, creyéndose esa hipótesis que es realmente mentira. Como yo les decía ahorita, hablamos de estimulación temprana, la relación entre padres y el bebé que está en el vientre. Ya estamos educando.
Entonces, ¿cómo no vamos a educar a un niño de 2, de 3 años? Siempre hay que estar en todo momento, las 24 horas del día, educando, enseñando, dando ejemplo. Y pregunta Chico Javier nuevamente. ¿El periodo infantil es el más importante para la tarea educativa? Pregunta Chico. El periodo infantil es el más serio, responde Manuel. Es el más propicio para la asimilación de los principios educativos. Miren esa respuesta. Pero viene aún. Hasta los 7 años, el espíritu se encuentra en una fase de adaptación a esta nueva asistencia. Hasta los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que no hay una integración perfecta entre el espíritu y el cuerpo orgánico. Entonces, como no hay ese acoplamiento total, los recuerdos del plano espiritual son todavía más vivos. Y por tal razón, él se torna más susceptible para renovar el carácter y establecer un nuevo camino. Etapa del cambio. Hasta los 7 años es fundamental ese trabajo con los niños para poderles establecer principios de responsabilidad, para poderles establecer un mejor camino, una normatividad. ¿Y quiénes son los encargados en primera instancia de este trabajo? Los representantes del colegio familiar, dice el espíritu de Manuel. Y continúa, ¿sí? Pasada esa etapa infantil, muchas familias, y en este momento sé que muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, mi hijo tiene 10, 8 años, 12 años, entonces ya perdí el tiempo. Pasada esa etapa, todavía se puede. Claro que sí, pero es más difícil. Es más difícil porque ya el espíritu ha tenido un mayor grado de acoplamiento a su cuerpo orgánico, a su cuerpo material. Y cuando se alcanza la madurez, ya es supremamente difícil, porque ya el espíritu se muestra tal cual como es, teniendo en cuenta su patrimonio del pasado. Y si ese patrimonio es nocivo, así se va a mostrar, ¿sí? Entonces, trabajemos en esos primeros años, aprovechemos todavía los padres que nos están escuchando, que sus hijos no han cumplido los 7 años, y los que los han cumplido, trabajémosle con más ahínco, con más amor, estemos más pendientes. Yo recuerdo una situación que a mí me marcó en la fundación. Luis tenía 7 años, Luisito. Era un niño divino, ¿sí? Era de esos niños activos que todo el mundo quería hablar con él, que a todo el mundo le llamaba la atención, pero el niño le gustaba lo ajeno. Y el niño una vez lo cogimos robando elementos y dinero de sus compañeros, una fundación, niños carentes, y él, aparte de eso, le robaba a los niños carentes situaciones bien difíciles. Yo llamé a la mamá y le dije, doña Cristina, resulta que el Luisito lo encontramos en esta circunstancia. Y ella dijo, ay, doña Leito, pero era poquita plata, ¿usted se va a molestar por eso? Era poquito. Yo, por ejemplo, él comúnmente lo hace conmigo, que yo dejo la billetera y me saca que la moneda de 500, que los 1000 pesos, que los 2000 para irse a jugar moneditas. Y yo a eso no le pongo atención, y su merced me la va a poner atención por estas moneditas tan poquitas. Entonces le hablamos, le dijimos, le tratamos de enseñar, pero es muy difícil cuando las personas no quieren cambiar. Más adelante nos enteramos que Luisito estaba en una cárcel, ¿sí? Ya en su edad prejuvenil. No se detectó el error y no lo quiso el hogar ayudarlo a cambiar, porque no habían dimensionado el error tan grande
que se estaba viviendo en este mundo. Que no tengamos nosotros que volver al mundo espiritual con grandes dolores en el alma por no haber cumplido el trabajo y sobre todo con los seres que más amamos, que son nuestros hijos. Juana de Ángelis, en el libro Adolescencia y Vida, que también es otro librazo que los recomendamos, ¿sí? Ella nos dice que el estado de la infancia y la juventud, infancia y juventud, son relevantes para el espíritu. En razón por la cual dentro de los animales, el ser humano es el que más se demora en estas dos etapas, infancia y juventud. Porque allí es donde se fijan los caracteres, allí es donde se fijan los caracteres, los hábitos, y se delinean las posibilidades de enriquecerlo para el futuro. Estamos formando al ser, su personalidad, sus características, ¿sí? Para que tenga los mejores valores para poder trabajar como persona encarnada en esta existencia. Y esa es una responsabilidad de nosotros. Kardec, nuevamente, ¿sí? Nos dice en el libro Obras Póstumas, es por la educación, más que por la instrucción, que se transforma la humanidad. Más por la educación que por la instrucción. Y vimos que Emmanuel nos dice que la actividad, el desarrollo de la educación corresponde al nido doméstico. Las otras instituciones instruyen. El colegio instruye, pero el que educa es el hogar. Y también nos dice en la pregunta 685 que hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas serían solo teoría. Ese elemento se llama educación, pero no la educación intelectual, ratifican los espíritus, sino aquella educación moral, pero tampoco se refieren a esa educación moral extraída de los libros, sino a la educación moral que busca formar caracteres, que busca desarrollar hábitos, transformar aquellas tendencias negativas en virtudes. Esa es la verdadera educación. Entonces, la doctrina espírita nos ha dado unas enseñanzas hasta lo que llevamos aquí, lo que Juana, lo que Kardec, lo que Manuel nos han dado esas herramientas para que nosotros, querámoslo o no, entendamos la importancia de la educación. Y cuando hablamos de educación, Juana nos dice que es el único antídoto para el mal que se agrava y se irradia en este contagio pernicioso. Es la educación. Y es la educación que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. No es una religión convencional, sino la que posee los fundamentos científicos y filosóficos encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús. ¿Dónde podemos aprender eso? ¿Será que el colegio nos enseña esa moral vivida y enseñada por Jesús? ¿Será que la sociedad podemos hacer cursos virtuales para aprender esto? ¿Será que la universidad nos enseña el verdadero sentido de la educación del espíritu? Volvemos nuevamente a la familia como centro de enseñaje educativo para el ser humano. Qué bella playa, ¿no? Es aquí, Santa Marta, Taganga, y
admirando este lindo paisaje, seguimos. La educación como agente promotor de cambios. La educación es un agente promotor de cambios. ¿Y quién es el que ejecuta esa educación? Los seres que están a cargo de esos pequeños que han tomado carne, que han reencarnado para cambiar. Padre y madre, familia. Entonces, teniendo en cuenta esos cambios que realiza la educación, vamos a ver que va a transformar de la animalidad en la condición humana. Cuando hablamos de animalidad, muchos de nosotros respondemos, y los niños también responden de manera tosca, fuerte, y no tenemos la delicadeza de tener comportamientos dulces, amorosos. ¿Cuánto nos hace falta enseñar la afabilidad y la dulzura para poder llevar al ser humano a ese trabajo amoroso de entrega a los demás? Debemos pasar de los instintos a los sentimientos, como nos dice la ley del amor en el Evangelio según el Espiritismo. Porque somos seres instintivos, respondemos, y eso les enseñamos a nuestros hijos, que respondan por los instintos, que de una vez den una respuesta violenta, pero no les enseñamos a responder con sutileza, con amor. ¿Cuántos niños que van a coger su juguete y si no lo pueden sacar de la caja donde está el juguete, eso tiran todo y todo lo vuelven lejos y es una furia y le pegan a la pared? Estamos reaccionando como los animales porque no les salen las cosas bien. La importancia del sentimiento, de las exigencias de los valores materiales a los espirituales. Que el niño entienda que en vez de querer esos juguetes costosos, grandes, que a veces ni siquiera los entienden, que los guardan en la caja o tienen tantos que no tienen tiempo para jugar, trabajemos en conocer más a Dios, en acercarnos más a Dios, en desarrollar nuestra espiritualidad, pero es una enseñanza que los padres dan. Por eso la educación debe empujar hacia afuera. ¿Por qué va a empujar hacia afuera? Esos niños tiernos, amorosos, que hoy son nuestros hijos, vienen del ayer, han vivido otras vidas y quizás son espíritus más viejos que nosotros. Entonces tienen unos conocimientos, tienen unos sentimientos, tienen una moralidad que debemos trabajarle y sacarle hacia afuera esos contenidos que tienen ahí en su espíritu. Extraer de ellos lo mejor para optimizar sus potencialidades. Esa es una labor grandiosa que nosotros como padres tenemos en esa labor educativa. Dice el espíritu de Teresa Brito en el libro Vereda Familiar de Raúl Teixeira, que hay que tener un equilibrio grande, pero muy grande entre el amor y el equilibrio, ¿sí? El amor y el equilibrio debe estar presente en el hogar, porque por amor se cometen muchos errores, por amor se aceptan que los niños fallen, por amor se aceptan los desequilibrios en la familia, por amor, ¿cuántos padres o madres se ven que el niño cometió un error y la mamá, el papá va a llamarle la atención y la mamá empieza a taparle todo al papá? Que el papá no se entere de los errores que cometió el niño. Y entonces ella arregla todo para que todo se vea bonito. Si el niño rompió algo, si dijo una mentira, si le fue mal en el colegio, entonces, ¿cómo disfrazamos una escena diferente para que el papá no se entere de los errores del niño o viceversa?
la madre, el papá con la madre. Y por ese supuesto amor malentendido, dejamos que el niño continúe en el error y fuera de eso, incrementamos ese error al llevarlo a que él se dé cuenta cómo se cambia la escena para mentir. Para mentir. Entonces siempre papá y mamá deben estar de acuerdo en ese proceso, en esas normas, en ese equilibrio de normas, para poder ambos estar exigiendo de la mejor manera, dando lo mejor por ese ser. Nosotros no alcanzamos a dimensionar que cuando ocurren casos así en nuestro hogar, son aquellos niños que más adelante pueden caer en la deshonestidad. Y las cárceles están llenos ¿de qué? De personas deshonestas que empezaron por errores pequeños, pero que fueron aumentando día a día hasta caer en errores grandes, como en el caso que les conté de Luisito. Entonces debe haber un equilibrio en el amor, ¿sí? Y nos dice Teresa Brito, en la lid doméstica, puertas adentro del hogar, muchas son las observaciones hechas en nombre del amor, que en sí mismas no dejan de tener una intención determinada o un desconocimiento de lo que un desconocimiento de lo que es esta noble virtud. El amor es verdadero, el amor educa, el amor enseña, y muchas veces tenemos que pasar por circunstancias dolorosas para aprender. ¿Cómo se moldea el hierro? El hierro tiene que pasar por el fuego para moldearse. El barro, ¿sí? Tienen que pasar sus circunstancias. Nosotros que somos espíritus, que venimos con tendencias del ayer, tenemos que pasar por situaciones que a veces no son las mejores para nosotros, pero son educativas. Y nos llevan a aprender, a renovar nuestros comportamientos, nuestras actitudes para obrar de la mejor manera. Y continúa Emmanuel. ¿Cómo renovar los procesos de educación para mejorar el mundo? Y con las sabias palabras de Manuel nos dicen, hablamos de las escuelas instructivas, ¿sí? Que siempre están buscando renovar sus métodos, renovar sus sistemas pedagógicos, todo basado con la psicología infantil. Pero la escuela educativa principal es el hogar. Entonces, los colegios podrán renovar sus métodos, traer las diferentes teorías, pero la escuela educativa es el hogar y eso no lo podemos olvidar. Solo posee una fuente, que es el evangelio. En el hogar, un hogar trabajando para su desarrollo espiritual, cada uno de los miembros están trabajando para aprender las enseñanzas de Jesús, para pasar a la implementación de las enseñanzas de Jesús. Y eso solo lo aprendemos en el hogar. ¿Sí? Entonces, entendamos ese trabajo tan valioso de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias, para estos niños que están empezando a caminar por esa escalera de evolución en esta existencia. ¿Cómo queremos que avancen? ¿A dónde queremos que lleguen? ¿Cómo queremos que sean en el mañana? Y continúa continúa Chico preguntando, ¿los padres espíritas deben suministrar la educación doctrinaria a sus hijos o pueden dejar de hacerlo, invocando las razones de que en materia de religión aprecian más la plena libertad de sus hijos? Es algo que hemos escuchado muchísimo. Muchos padres vienen al centro espírita y le decimos,
Y los niños, los jóvenes, ay, no, es que yo los dejo que ellos definan, ¿sí? Yo quiero que ellos busquen lo mejor y que ellos mismos elijan su religión. Pero esos mismos padres en otros momentos nos han dicho, ay, yo por qué no conocí el espiritismo antes. Si el espiritismo me ha ayudado tanto a mí, ¿por qué no lo conocí antes? Entonces está la pregunta del millón. Si el espiritismo te ha ayudado mucho a ti, ¿por qué no traes tus hijos? Y está otra pregunta. ¿Cómo podemos dejarle a un niño de 4, 3, 5, 7, 8 años que defina sobre qué es lo mejor para su vida? ¿Qué conciencia tiene el niño para poder definir este aspecto? ¿Sí? Entonces no podemos, bajo el pretexto de no coartar la libertad de nuestros hijos, no darles la educación que ellos merecen. Lo mismo será que ocurre para el colegio, lo mismo será que ocurre para las otras circunstancias de la vida del niño, o solamente en cuestiones de espiritualidad. Nos preguntamos también. Y nos responde Manuel, el periodo infantil ya sabemos, y él ya no lo ratificó. ¿Por qué? Es la primera fase, la fase más importante para las bases educativas del niño, porque no se ha realizado ese acoplamiento reencarnatorio entre el espíritu y la materia, que se realiza después de los 7 años. Entonces no podemos olvidar esas orientaciones y ese trabajo relevante que tenemos en sus vidas. Y nos dice Manuel, el pretexto de que el niño deba desenvolverse con la máxima noción de libertad puede dar oportunidad a graves peligros. Ya se dijo en el mundo que el pequeño libre es la semilla delincuente. Esa frase me marcó. El pequeño libre es la semilla delincuente. ¿Sí? Entendamos ese trabajo tan grande que nosotros tenemos para después no tener que lamentar, después no tener que sufrir, después no tener que buscar cómo volvemos el tiempo atrás cuando ya no se puede. Y termina Manuel. Los padres espiritistas deben comprender esas características de sus obligaciones sagradas, entendiendo que el hogar no se hizo para la contemplación egoísta de la especie, pero sí para santuario, donde a veces se exige sacrificio y renuncia. Eso es algo que debemos entender. El estar al lado de nuestro hijo o hija, estar observando sus defectos, estar corrigiendo, teniéndole el amor equilibrado, todo eso exige equilibrio y renuncia. Y en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, en la instrucción de los espíritus, este capítulo que es honrad al Padre y Madre, nos dice los espíritus. Dios ha dado para vosotros un hijo con el objetivo de progresar, hacerlo progresar, ¿sí? Aproximarlo a Dios. Entonces miremos, esta asistencia al niño que yo tengo o a la niña que yo tengo, el objetivo principal es que avance, pero espiritualmente, ¿sí? Avance espiritualmente, también intelectualmente, pero es que el objetivo principal es ese desarrollo espiritual, porque la intelectualidad es más fácil. Aproximarlo a Dios, desde que progrese espiritualmente lo voy aproximando a Dios, ¿sí? Esta es la misión que Dios os ha confiado cuando nosotros aceptamos esa oferta de Dios y por la que recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudará a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada padre y a cada madre Dios preguntará, ¿qué hiciste
con el Hijo que te he confiado? ¿Y qué respuestas daremos a Dios si nuestro hijo es un prepotente, un orgulloso? Si nuestro hijo es un deshonesto, ¿o qué respuestas con alegría podemos dar si nuestro hijo impacta la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Si son esos hijos que dejan huella por su amor, por su equilibrio, por su bondad, por su sabiduría, ¿cómo nos sentiremos nosotros de felices? Y como padres, ¿cómo podemos decirle a Dios, Dios, gracias, Señor? Gracias por ese hijo, por esa hija que me diste. Gracias porque a mí como padre o como madre me ha hecho la vida más feliz. Me ha llenado de amor mi corazón. Me ha enseñado a ser una mejor persona. Y porque yo, a pesar de mis limitaciones, he ayudado a ese ser que tú me entregaste para que fuera una mejor persona. Gracias, Dios, y muchísimas gracias a ustedes.